Buenos días, Samuel. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por todas las coordinaciones que nos permiten llegar a tiempo y en muy buenas condiciones para que nos escuchen y podamos conversar, recibir las preguntas de todos los asistentes a quienes doy la bienvenida. Efectivamente, hoy día, amigos y amigas, vamos a tratar la parte 6, jornadas, horarios de trabajo, y la parte 7, dedicados a descansos remunerados, que son las dos últimas partes del módulo 4 de el Diplomado de Derecho Corporativo, en esta sección que he tenido el gusto de explicar y de exponer, dedicadas al derecho laboral empresarial. Muy bien, Samuel, voy a comenzar la exposición. Perfecto, podemos empezar. Ya, muchas gracias. Bien, amigos, amigas, les decía que hoy día comenzamos con la parte 6, jornadas y horarios de trabajo. Luego veremos en la parte 7, descansos remunerados. En la jornada de trabajo es muy importante el tema, no solo en cuanto a derecho del trabajador, sino que también es uno de los elementos que sirve para determinar la remuneración. Recuerdan que vimos que la remuneración se podía determinar de dos formas: remuneración por jornada o tiempo de trabajo y remuneración por producción o rendimiento, siendo la más común la que se mide por el tiempo. En esa medida, la jornada de trabajo, además de ser en sí mismo un derecho para el trabajador en cuanto el periodo de tiempo máximo que puede elaborar y el periodo convenido con el trabajador, sirve como elemento para determinación de la remuneración de trabajo, la remuneración contra prestación. Entonces, la contraprestación debida por el empleador en la relación de trabajo se determina en función del tiempo. ¿Y el tiempo qué cosa es? Jornada de trabajo. Salvo los casos excepcionales de comisión y destajo, que son sistemas de remuneración no por tiempo, sino por producción. Además, jornada de trabajo también nos sirve para determinar los días efectivos de labor, es decir, el tiempo en cuanto factor determinante de los beneficios sociales. Recuerdan que vimos los beneficios sociales, que dijimos que habían dos factores que nos sirven para determinar el quantum del beneficio: tiempo computable y remuneración computable. En ese sentido, jornada también es relevante. Bien, por eso es la atención que les pido tomar para esta parte de jornada de trabajo. Bien, la jornada de trabajo es uno de los elementos que tiene una primordial y un primordial tratamiento por parte de la legislación. Además, la preocupación que ha habido por parte del Estado y los organismos internacionales en determinar un límite a la jornada de trabajo. Tanto es así que el primer convenio de la OIT, que es de 1919, justo este año cumple 100 años. Miren este convenio, qué antiguo que es. El primer convenio de la OIT fue para determinar la limitación de las jornadas y establecer una jornada máxima de trabajo. Eso ya de por sí nos habla de la importancia del tema de la jornada de trabajo. Cuando la Organización Internacional de Trabajo se reunió en el seno de lo que era todavía no eran las Naciones Unidas en ese entonces, sino era la Sociedad de Naciones, si no me equivoco es el término, que finales de la Primera Guerra Mundial se reunieron para establecer estándares mínimos para condiciones de trabajo que respetaran las condiciones humanas. Entonces se estableció la jornada. Habían jornadas que habían sido de 16 horas, 14 horas, 12 horas, ¿no? Se llegó a la jornada de 8 horas.
¿no? Y con limitaciones especiales para el trabajo de menores. Tanto es así también que nuestra Constitución en el artículo 25 expresamente determina, y no deriva en la ley, sino que ella misma determina la jornada máxima de trabajo, estableciendo de 8 horas diarias o 48 semanales. Que esa es una gran diferencia con la Constitución del 79, que utilizaba la conjunción y. En cambio, ahora se utiliza la disyunción o, que quiere decir que se cumple o bien la jornada de 8 horas diarias o en promedio semanal no más de 48. De tal manera que pueda tener jornadas por encima de 8 horas diarias, pero semanalmente no se pase de 48. Ya a nivel legal están reguladas en el texto único ordenado del decreto legislativo 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, que ha sido aprobado por el Decreto Supremo 07-2002-TR del 4 de julio del 2002. Y en esa misma fecha se reglamentó esta ley con el Decreto Supremo 08-2002-TR. Y por último, tenemos el registro y control de asistencia, el Decreto Supremo 04-2006-TR, con ciertas modificaciones. Muy bien, esto es en cuanto a la regulación, amigos y amigas, de la normativa de la jornada de trabajo. Veamos cuál es el concepto de jornada. Es el tiempo durante el cual, en forma diaria, semanal o mensual, el trabajador se encuentra a disposición de su empleador con el fin de cumplir la prestación laboral que éste exija. Esto es muy importante, porque es la disposición, aun cuando el empleador no esté en capacidad de darle uso o en forma efectiva no use la mano de obra. Por ejemplo, los trabajadores van a laborar, pero hay intermitencias en el trabajo producto de alguna descoordinación o de algún problema ajeno al trabajador. Entonces, eso computará como jornada de trabajo en la medida en que se encuentra a disposición del empleador. Dense cuenta que la norma no dice es el trabajo o el tiempo durante el cual se presta trabajo efectivo. No. No es la medida, no es del trabajo efectivo, sino de la puesta a disposición, de la situación de disposición del trabajador hacia su empleador para la prestación del servicio. Si el empleador, por una falta de coordinación, no se encuentra en capacidad de utilizar la mano de obra o los servicios del trabajador, eso no es imputable al trabajador y por lo tanto se considerará como jornada. Por eso que eso es muy, muy importante. La disposición, puesta a disposición. La jornada legal que establece nuestra Constitución en su artículo 25, ya les había adelantado, siguiendo el convenio número 1 de la OIT, es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo. Es un máximo de obligatorio. ¿Recuerdan cuando en las primeras clases vimos las claves de interpretación y recordábamos que las normas laborales o bien establecían pisos mínimos o topes máximos? Esta es una norma que establece un tope máximo, de tal manera que por encima de las 8 horas diarias o 48 horas semanales no se puede pactar. Esa es la parte de indisponibilidad o irrenunciabilidad. Pero en cambio, por debajo de 8 horas diarias o 48 semanales, sí se puede mover la autonomía individual de las partes o la autonomía colectiva de las partes, de tal manera que se puedan establecer jornadas inferiores, ¿no? Ahora, dado que esta jornada legal constituye un máximo de derecho necesario, es decir, un tope, un máximo de derecho necesario, la jornada de cualquier empresa establecida por ley, convenio o decisión unilateral del empleador puede ser igual o inferior a la máxima
de 8 horas diarias o 48 semanales. Recuerden, menor o igual, nunca mayor. De tal manera que por ley tenemos jornadas inferiores, por ejemplo, las que se establecen para el trabajo médico, ¿no? O las que se establecen para los trabajadores menores de edad, que tienen una jornada inferior, que están dadas por ley. O se puede establecer por convenio colectivo, o se puede establecer por contrato, o por decisión unilateral del empleador, ¿no? El empleador puede decir, en esta empresa se trabaja 45 horas semanales, por ejemplo, divididas, por decir, 9 horas diarias multiplicadas por 5 días. Con lo cual tendríamos un máximo de 45 horas perfecto en la medida en que está por debajo del máximo. Si se establece una jornada inferior a la legal, es decir, por ejemplo, como les decía, 45 horas semanales, en forma posterior, ello no originará una reducción en la remuneración, salvo pacto expreso en contrario. Es decir, el hecho de que si es que originalmente fui contratado por 48 horas y luego se reduce la jornada, eso no implica la reducción de la remuneración, porque eso lo está reduciendo el empleador, salvo que pactaran, trabajador y empleador, reducir también la remuneración. Pero la regla en principio es que si es que originalmente se estableció una jornada igual a la legal o inferior a la legal, pero luego viene una reducción, por ejemplo, de 48 a 45 o de 45 a 42, eso no tiene por qué implicar la reducción de la remuneración. Pero la ley se cuida de decir, salvo pacto expreso en contrario, es decir, que el trabajador acepte también la reducción de la remuneración, que no tiene por qué hacerlo. Veamos las reglas respecto de a quiénes se aplica la jornada de trabajo. ¿Todos los trabajadores están protegidos por la jornada máxima de trabajo? No. Hay trabajadores excluidos de la jornada máxima legal, lo cual es constitucional. Los derechos se entiende que por ley se pueden hacer excepciones a los derechos constitucionales en la medida en que sean establecidos por ley y en la medida en que obedezcan a una causa objetiva, razonable y proporcional. Es decir, que no se esté haciendo una diferenciación de carácter discriminatorio, sino basado en un motivo razonable, objetivo y proporcional. En primer lugar, los trabajadores excluidos de la jornada máxima, no tienen la protección de la jornada máxima, es el personal de dirección. Recuerdan ya quién es personal de dirección, ¿no es cierto? Aquellos que ejercen funciones de representación, de dirección, de administración, de control o supervisión o de alta responsabilidad. El personal de dirección per se no se encuentra protegido por la jornada máxima. En cuanto al personal de confianza, aquellos que por trabajar directamente con el personal de dirección o con el empleador tienen acceso a información relevante para el manejo de la empresa. El personal de confianza, en principio, sí tienen la protección de la jornada máxima y por lo tanto se les pagaría horas extras de realizarlas, salvo que fuera personal de confianza no sujeto a fiscalización inmediata. En otras palabras, el personal de confianza que no está sujeto al control del tiempo de trabajo no tiene derecho a la protección de la jornada máxima. Contrario sensu, al personal de confianza que sí le controlo el tiempo de trabajo, es decir, que está sujeto al control de la jornada,
ese sí tendrá derecho a la protección de la jornada máxima y por lo tanto al pago de horas extras. Luego hay una categoría general de trabajadores excluidos, es del personal que no se encuentra sujeto a fiscalización inmediata, es decir, aquellos trabajadores que realizan sus labores o parte de ellas sin supervisión inmediata de su empleador, o que lo hacen fuera del centro de trabajo, acudiendo a al lugar de trabajo, para dar cuenta de la labor realizada y hacer las coordinaciones pertinentes. Es decir, todos aquellos que laboran fuera del espacio físico o del control del empleador. Por ejemplo, tenemos los vendedores externos, ¿no? Los cobradores, los mensajeros, los choferes, los encuestadores, ¿no? Todo aquel personal que labora fuera del contacto inmediato del empleador. Lógicamente, esto también, aquí la ley hace una referencia sobre todo a una cuestión de carácter física, pero recordemos que esta separación o alejamiento físico entre el empleador y el trabajador puede ser superado en cuanto al contacto por todos los medios modernos que hay de control para el trabajador, ¿no? El hecho, por ejemplo, un vendedor que utiliza estos aparatos para hacer las ventas directamente, el POS que le llaman, para hacer los reportes de ventas, la ubicación o GPS que tiene el teléfono celular o el smartphone que le puedan dar, el GPS que puede tener el vehículo. Entonces hay muchas formas también en que, pese a que no hay control, no hay cercanía o contacto directo, sí hay manera de ejercer la fiscalización inmediata. Entonces, esto se debe tener en cuenta para ver si se trata de un trabajador con la protección de la jornada máxima. Además, y este quizá es uno de los puntos más importantes, ¿qué otro tipo de trabajadores están excluidos de la jornada máxima? El personal que presta servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia. Típicamente, ¿quiénes son? Los guardianes, los vigilantes, lo que comúnmente llamamos el guachimán, el personal de seguridad, ¿no? Entendido como aquel que regularmente cumple sus obligaciones de manera alternada, es decir, con lapsos de inactividad. ¿Qué se refiere esto? A lo que la doctrina denomina la intermitencia o la existencia del trabajo pasivo. Por ejemplo, un conserje que de repente vive en el edificio o en la urbanización donde da servicios de portería o de conserjería, diríamos, ¿trabaja las 24 horas? No, porque hay periodos en que la persona está realizando sus quehaceres. En la noche dormirá y eventualmente se levantará para algún vecino o propietario que ha ingresado, pero el resto del tiempo hace sus labores ordinarias de su vida. Es decir, hay lapsos de inactividad respecto del trabajo contratado. En cuanto a los vigilantes o custodia, hay que tener cuidado. Aquí ya la jurisprudencia y los pronunciamientos de la SUNAFIL y del Ministerio de Trabajo determinan que, en principio, por ejemplo, un guardián o un vigilante que está postado en un banco o está postado en una empresa, no podemos decir que tiene lapso de inactividad, más bien es de permanente trabajo en la medida en que tiene que estar, su trabajo no es estar parado, sino su trabajo es estar vigilando, custodiando, observando, está en una labor defensiva, está en una labor de alerta para actuar. Entonces, el hecho de que esté parado el señor no quiere decir que son lapsos de inactividad, porque él está concentrado en estar verificando el movimiento del personal y que no ocurra ninguna contingencia referida a la seguridad. Entiéndase, robos, atentados de la delincuencia que son tan comunes ahora en nuestro país.
Por lo tanto, el clásico guardián que tenemos de día, que está apostado en un banco, en una empresa, o aquel que está en una garita que a su vez hace de, no solo de vigilante, sino que hace de portero, entra, deja entrar y salir personas, aquel que recibe mercadería, revisa las salidas de las personas, de la mercadería, revisa las guías, las facturas y todo, es un trabajo constante. En todo caso, está pensado en aquellos trabajadores, por ejemplo, en los serenos nocturnos. Aquel que está sentado y esperando más bien que no ocurre nada y puede dormir un momento y se va a hacer su ronda cada hora. Y de ahí precisamente viene el nombre de watchman, porque es el watchman, hombre reloj en inglés, porque la persona tenía colgada anteriormente un aparato acá que marcaba cada hora, cada 2 horas, que era para determinar que estaba despierto en ese momento, ¿no? O tenía que ir hasta un sitio distinto de su ubicación para marcar ahí, de tal manera que hiciera una ronda. Ahí podríamos hablar de trabajos o de lapsos de inactividad. Bien, entonces hay que tener eso muy en cuenta. El solo hecho de ser vigilante no lo excluye de la jornada. Tendría que ser un tipo de vigilante que cumpla sus obligaciones de manera alternada con lapsos de inactividad. Muy bien. Veamos. Facultades del empleador respecto de la jornada de trabajo. Perdón, permítanme, no había terminado todavía mi cafecito de la mañana. Facultades del empleador respecto de la jornada. Sus facultades, primero, establecer la jornada ordinaria de trabajo diaria o semanal. Esto se desprende del poder de dirección del empleador. Habíamos dicho que el poder de dirección del empleador es el que emana del hecho de que el trabajo o la relación contractual implica un trabajo subordinado, el deber de obediencia del trabajador y la potestad directriz del empleador. Y la potestad directriz se hace tangible, se realiza, se manifiesta a través del poder normativo de control y de sanción. En cuanto a poder normativo, es la regulación y organización del trabajo, de tal manera que es facultad del empleador establecer cuál será la jornada de trabajo, de tal manera que el trabajador pueda haber sido contratado, por ejemplo, para laborar un máximo de 48 horas semanales, pero el empleador puede distribuirlas de distinta manera, estableciendo distintas jornadas diarias. Puede establecer jornadas compensatorias de trabajo, de tal manera que en algunos días la jornada ordinaria sea mayor y en otros días menor de 8 horas, sin que en ningún caso la jornada máxima exceda en promedio 48 horas a la semana. Podrá establecer días que se elaboran 10 horas y otros días que se elaboran 8, de tal manera, o distintas con todas las combinaciones posibles, de tal manera que no pase nunca de las 48 horas semanales. Puede a su vez reducir o ampliar el número de días de la jornada semanal del trabajo, encontrándose autorizado a prorratear las horas dentro de los restantes días de la semana, considerándose las horas prorrateadas como parte de la jornada ordinaria de trabajo, en cuyo caso ésta no podrá exceder en promedio de las 48 horas semanales. Por ejemplo, puede reducir de 6 días de trabajo a 5, a 4. La cosa es que no pase de la jornada máxima semanal. O puede establecer distintas jornadas con menor o más días. Por ejemplo, si originalmente fui contratado para laborar 5 días, 9 horas y media aproximadamente, luego puedo trabajar 6 días, pero ya 8 horas diarias. Entonces, así como puede cambiar el número de horas
de cada día puede cambiar también el número de días de la jornada semanal. Bien, entonces dentro del concepto jornada tenemos horas y tenemos días, y eso lo puede modificar el empleador. Puede establecer a su vez turnos de trabajo fijos o rotativos, los que pueden variar con el tiempo según las necesidades del centro de trabajo. Establecer turnos, los turnos se refieren a las ubicaciones, ¿no? Turno diurno, vespertino, nocturno, ¿no? Y es su potestad establecerlos o en forma fija o en forma rotativa. Puede establecer y modificar el horario de trabajo, entendido, como veremos a continuación, el horario como la ubicación de la jornada. No es lo mismo horario que jornada. Jornada es duración, son horas y días. En cambio, el horario es la ubicación, la hora de inicio y la hora de finalización de la jornada. A su vez, otra facultad: si en el centro de labores existen jornadas menores a 8 horas diarias o 48 semanales, el empleador podrá extender unilateralmente la jornada hasta el límite máximo, pero incrementando la remuneración en forma proporcional al tiempo de labor incrementado. Imaginemos que originalmente fuimos contratados para laborar 9 horas diarias por 5 días. 9 por 5, 45. Entonces diríamos, ¿cuál es la jornada en esta empresa? 45 horas semanales. Bien, como está por debajo de la jornada máxima legal, el empleador puede decidir unilateralmente subir hasta el máximo legal, 48. Está muy bien, es su potestad, pero tiene que compensar económicamente al trabajador. Se hace una regla de 3, ¿no? Si por tantas horas te pagaba esto, ahora por haber incrementado 3 horas más, tu remuneración se incrementa en tanto, ¿no? Entonces, existe esa posibilidad de incrementar cuando la jornada es menor a la máxima, pero con la debida y proporcional compensación económica para el trabajador. Para la modificación de la jornada y turno de trabajo, existe todo un procedimiento. Rápidamente se los explico, aunque se explica muchísimo mejor con este esquema que les he preparado. Porque si lo viéramos en la ley es como media página de regulación. Acá lo hemos puesto de esta manera, como un flujograma, que es muchísimo más entendible. Se comunica a los trabajadores con 8 días hábiles de anticipación de la medida. Ahora, los trabajadores tienen 3 días hábiles para solicitar reunirse con el empleador y presentar una medida alternativa. Si no lo hacen dentro de ese plazo, se entiende consentida la decisión del empleador. Entonces, los trabajadores pueden plantear una alternativa o plantear una objeción. Dentro de los 3 días siguientes, también el empleador y el trabajador deben reunirse, a lo cual pueden llegar a un acuerdo. Pero si llegan a un desacuerdo, en principio se ejecuta la propuesta del empleador. Muy bien. Aun cuando hay desacuerdo, se ejecuta la orden del empleador del cambio de la jornada y turno. Pero los trabajadores tienen 10 días hábiles para impugnar ante la autoridad administrativa de trabajo esta decisión tomada por el trabajador, por el empleador, en desacuerdo con los trabajadores. El Ministerio de Trabajo, la Autoridad de Trabajo, traslada la comunicación al empleador, el empleador contesta, y si no lo hiciera, el Ministerio de Trabajo igual se puede pronunciar mediante una resolución, diciendo avalo lo que establece el empleador o avalo la posición de los trabajadores. Y esta primera decisión de la Autoridad Administrativa de Trabajo puede ser apelada ante la misma autoridad que en su
y resolverá pues ya mediante una resolución la autoridad siguiente en el mismo Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, esta es la secuencia para plantear las modificaciones de las jornadas y turnos de trabajo. Veamos el tema de las jornadas atípicas de trabajo. Las jornadas atípicas resultan muy interesantes en la medida en que son mecanismos que me permiten una organización distinta del tiempo de trabajo, de cómo se organiza el trabajo en función de necesidades particulares de la empresa. Sobre todo cuando se dan en casos de lugares lejanos de los centros urbanos, en lugares lejanos del sitio de residencia del empleador o en sitios lejanos de la ubicación original de la empresa. Esto es lo que marca. No per se es que las jornadas atípicas resulten relevantes. Por ejemplo, en el caso de una empresa de servicios, en una empresa que da servicios permanentes en por ejemplo, un banco, ¿le conviene tener jornadas atípicas o acumulativas? Es decir, trabajar 14 días seguidos y después descansar 7, no tiene sentido, ¿no es cierto? Esto se da por ejemplo, en los centros mineros, en los centros de explotación forestal, en los centros de explotación de hidrocarburos, en la construcción civil que se hace fuera de los centros urbanos, donde hay que desplazar a los trabajadores y estos viven en campamentos o descansan en campamentos, ¿no? O en personal que tiene que salir a realizar labores, por ejemplo, de venta o supervisión de ventas en forma permanente durante muchos días y después se le pueden establecer días de descanso. Entonces esto está marcado según el tipo de actividad económica. Siempre menciono, no hay así como les decía que no hay una forma de contratación que sea ideal por sí misma. No hay un tipo de jornada también que sea ideal por sí misma. La mejor jornada, el mejor tipo de contrato es la que obedece en términos de satisfacer una necesidad, es la que obedece a el tipo de actividad económica que realiza la empresa o institución o al tipo de organización interna que tiene la institución. Esto como reflexión para afrontar lo que es las jornadas atípicas y acumulativas. En los casos, la norma nos dice, en los casos en que se establezcan regímenes alternativos, acumulativos o atípicos de jornadas de trabajo y de descansos, por así resultar necesario para la empresa, dada la naturaleza especial de las actividades que realiza. La actividad económica es la que marca la necesidad de establecer esta jornada especial o la organización del tiempo de trabajo. Les decía, dada la naturaleza especial de las actividades que realiza, el promedio de horas trabajadas en el periodo correspondiente no pueden exceder a la máxima legal. Igual hay protección de la jornada máxima. No es que estos trabajadores laboren más tiempo, sino que se organice el tiempo de distinta manera, de tal manera que en cuanto el horario y la combinación con el descanso semanal obligatorio, en promedio, labore lo mismo, sino que está organizado de distinta manera. El empleador goza, en principio, de amplia libertad para sobrepasar el límite de 8 horas diarias y 48 semanales, siempre que encajen dentro del periodo correspondiente de 3 semanas. Es decir, que el límite temporal de cálculo es de 3 semanas, siendo que el máximo de horas realizadas dentro de dicho periodo debe ser el antes mencionado, es decir, que no sobrepase. Aparentemente, en cada semana trabajamos más de 48 horas, diariamente más de 8 horas diarias, pero cuando se ve en el periodo conjunto total
máximo de 3 semanas, cuando sacamos el promedio, no debe superar el promedio de las 8 horas diarias. Este límite no está establecido en la ley de jornada de trabajo. La ley de jornada de trabajo era muchísimo más amplio, no ponía este límite de las 3 semanas para determinar cómo en las jornadas acumulativas como el ciclo laboral de 3 semanas. Podía ser en un ciclo semanal de un mes, de tal manera que, por ejemplo, podía laborar 20 días y descansar 10. Pero se establecieron limitaciones a partir de sentencias vinculantes a nivel del Tribunal Constitucional. Aquí les ven ustedes, cito el expediente 4635-2004, acción de amparo del Tribunal Constitucional, y que sobre esa base el Ministerio de Trabajo emitió ciertas directivas, sobre todo la directiva nacional número 02-2007, en la que, siguiendo los lineamientos de los convenios OIT, se dijo que este tema de las jornadas acumulativas no solo es un tema de jornada de trabajo, sino que también el periodo excesivo o largo de trabajo sin contacto con la familia o suponía no solo verificar que se cumpla el derecho al trabajo, a la jornada máxima, que claro, de repente se estaba cumpliendo, porque si veíamos el promedio, se cumplía con el periodo máximo de 8 horas diarias, sino que en un periodo muy largo, de un mes, de tal manera que el Tribunal Constitucional dijo que acá no solo es un tema de jornada, sino también es un tema de que el trabajador puede, estas jornadas de, por ejemplo, 20 por 10, 21 por 9, podría ocasionar peligros para la salud mental del trabajador, para la salud física en términos del trabajo, por ejemplo, en las minas, ¿no? Trabajo en socavón, sobre todo. El derecho a vivir en contacto con la familia, al desarrollo social. Y se veían muchísimos casos de trabajadores que sufrían altos niveles de estrés, habían accidentes de trabajo por el poco descanso que tenían, habían casos de agresión entre ellos, casos de ludopatía, de juego, alcoholismo, violencia. Entonces, sobre esa base, el Tribunal Constitucional dijo, al no tratarse solo de un tema de jornada de trabajo, está bien, esto es un sistema flexible que permite, sobre todo para el sector minero, la necesidad de trasladar, no puede estar trasladando todos los días a los trabajadores, está bien, pero no por un periodo tan largo de 20 días, sino que el periodo en conjunto de la jornada o ciclo acumulativo no podía ser mayor a las 3 semanas. De tal manera que se establecieron, por ejemplo, en estas directivas del Ministerio de Trabajo nos dan como ejemplos de jornadas permitidas, jornadas atípicas acumulativas permitidas. Por ejemplo, la jornada 4x3. Por ejemplo, el ciclo sería la semana. 4 días con 12 horas diarias de trabajo por 3 días de descanso. De tal manera que ese trabajo en exceso de jornadas de sobretiempo de 12 horas, luego eran satisfechas con los días de descanso semanal adicional, ¿no? De tal manera que no se trabajaba ni 5 días ni 6 días, sino solo 4, pero se descansaban 3. De tal manera que calculado para un periodo de 3 semanas o uno más corto, no excede de 8 horas diarias o 48 por semana. O el más usado y que permite la norma, el criterio este del Tribunal Constitucional con las directivas del Ministerio, la jornada 14x7. 14 días, por ejemplo, con 10 horas diarias de trabajo por 7 días de descanso posterior.
al tratarse de un régimen atípico cuyo promedio semanal no supere las 48 horas. En cambio, jornadas prohibidas era, por ejemplo, 14 por 7, con 14 días, con 12 horas de trabajo por 7 de descanso. Pero al tratarse de un régimen de 21 días a razón de 12 horas, el promedio semanal resultaba 56 horas. En ese sentido, supera el promedio, por lo cual sería observado. O el régimen 24 por 4, 24 días con 8 horas de trabajo. El régimen atípico no se ajusta a los parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional en la medida en que supere el ciclo máximo de 3 semanas. Entonces, para las jornadas acumulativas y atípicas, el primer criterio, que sea un ciclo no mayor de 3 semanas y que dentro de ese ciclo el promedio semanal no resulte mayor a las 48 horas semanales. El Ministerio de Trabajo en su directiva nos plantea en forma muy gráfica este ejemplo, que se hace a través de una regla de 3 simple. A razón de 3 semanas, 144 horas de trabajo, número de horas de trabajo efectivo, X nos resulta el promedio semanal de trabajo, el promedio de horas de trabajo semanal en razón de las 3 semanas, de tal manera que dividido, esto nos resulte en promedio semanal no más de 48, ni diario mayor de 8 horas diarias. Además, se plantea un test de protección de la jornada máxima, una especie de cartilla que deberíamos tener para determinar. Se debe evaluar caso por caso teniendo en cuenta las características del centro minero. Por ejemplo, si se trata de una mina subterránea o de atajo abierto, o si se trata de un centro de producción minera. Se es más estricto en el caso de trabajo en mina subterránea. Si el empleador cumple o no con las condiciones de seguridad laboral necesarias por el tipo de actividad minera. Si el empleador otorga o no adecuadas garantías para la protección del derecho a la salud y adecuada alimentación para resistir jornadas mayores a la ordinaria. Si el empleador otorga o no descansos adecuados durante la jornada diaria superior a la jornada ordinaria, compatibles con el esfuerzo físico desplegado. Si el empleador otorga o no el tratamiento especial que demanda el trabajo nocturno, esto es, menor jornada a la diurna. Alternativamente, también se puede exigir la siguiente condición, si se ha pactado en el convenio colectivo el máximo de 8 horas diarias de trabajo. Entonces son varios los criterios, no es una cuestión absoluta. Por ejemplo, en trabajos distintos al minero, se podrían dar ciclos mayores a las 3 horas, a las 3 semanas, en la medida en que se garanticen, por ejemplo, medidas adecuadas de salud, o si es que hay tipos de campamentos mineros donde se vive también con la familia, ¿no? De esa manera, hay centros mineros que tienen pues chalets, casas para los ingenieros, para los obreros, tienen hospital, tienen clínicas, tienen centros educativos. Entonces, ahí en ese caso sí se vive en familia. No hay los peligros que se dan, ¿no? Hay que ver cuánto dan de refrigerio, si se da la alimentación adecuada para resistir jornadas pues mayores, ¿no? Esto es lo que se busca proteger en el límite a las jornadas atípicas. Veamos ahora el interesante tema de las horas extras. Trabajo en sobretiempo, en otras palabras. Para mí más técnico es el trabajo en sobretiempo, porque a veces nos lleva a la confusión, y me lo han preguntado muchísimas veces, quizá por hablar de horas extras, que se entiende como que hay trabajo en sobretiempo cuando es más de 1 hora. Y me lo dicen, doctor, pero la norma habla de hora extra, de tal manera que si el trabajador se queda 15 o 20,
o 30 minutos no es hora extra, porque no está trabajando más de una hora. Por eso creo que el término adecuado debería ser trabajo en sobretiempo. Pero en todo caso, ya me voy adelantando y les digo, el trabajo en sobretiempo no es aquel que llega a ser más de una hora. Es desde el primer minuto después de terminada la jornada pactada. ¿Bien? Sea 1 minuto, 5, 10, 20 minutos, 30, una hora, hora y media, hora y minutos. Hay otras personas que me han planteado, está bien, es hora extra porque es más de una hora, pero lo entienden como que tiene que ser 1 hora, 2 horas, de tal manera que 1 hora, 20 minutos lo tratan como una hora. Ya cuando pasa de hora y media, lo tratan como si fuera 2 horas. Tampoco eso dice la norma. No es como en los decimales que tenemos que prorratear, no. Acá es minuto por minuto, horas y minutos. Bien. Les digo esto por la experiencia de las consultas que he recibido a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, en primer lugar, se entiende por trabajo extraordinario el realizado más allá de la jornada ordinaria, diaria o semanal, o de la jornada de trabajo inferior a la ordinaria, diaria o semanal establecida en el centro de trabajo. De tal manera que es hora extra tanto cuando se elabora más allá de las 8 horas diarias o más allá de las 48 horas semanales, como también es hora extra si en el trabajo se ha pactado una jornada de trabajo inferior, por ejemplo, 45 horas, 9 horas por 5 días de labor. Si es que laboro más de las 45 horas, también es hora extra. Por lo tanto, de la definición del trabajo en sobretiempo es aquel que se hace más allá de la jornada máxima legal o más allá de la jornada ordinaria pactada en la empresa. Muy bien. Ahora, no se considera como hora extra el tiempo dedicado por los trabajadores luego de la jornada ordinaria a actividades distintas a las prestaciones en beneficio del empleador. Es decir, si el trabajador se queda realizando una actividad distinta para la que fue contratado o no hace una labor en beneficio del empleador, por ejemplo, si yo trabajo en un estudio jurídico como asistente, porque todavía no estoy graduado, soy un asistente legal, y me quedo unas horas para hacer mi tesis, para aprovechar la biblioteca y las jurisprudencias que se maneja en el estudio con el permiso del empleador, no estoy haciendo labor en beneficio del empleador. Entonces, si bien hay vamos a verlo después con el registro del registro de jornada, de la jornada de asistencia y todo ello, jornada y asistencia de trabajo, en principio la persona que se queda se supone que está haciendo horas extras, pero no es una presunción absoluta. El empleador puede probar. ¿Quién tiene que probar? El empleador tiene que probar que el trabajador se ha quedado haciendo una actividad distinta, por ejemplo, a través de un permiso que tiene que darle, ¿no? O, por ejemplo, se queda porque van a tener una reunión de coordinación los trabajadores o una labor de carácter social o una labor de carácter deportivo o porque hay una reunión de los representantes de la actividad sindical. O si no existiendo sindicatos, se reúnen los trabajadores con el permiso del empleador para nombrar a su representante, ¿no? En esa medida no están realizando labor en beneficio del empleador. Entonces, para que haya hora extra, es no solo quedarse en el centro de trabajo, sino laborar en beneficio del empleador. Recordar que el trabajo en sobretiempo es voluntario para el trabajador y el empleador. Es decir, no puede ser impuesto ni por el empleador ni por el trabajador. El trabajador no puede decir, oiga, yo he venido haciendo horas extras en los últimos 5 años porque usted me lo pedía y ahora me ha cortado las horas extras. Bueno,
No son obligatorias, señor, ni para usted ni para mí. En este momento yo ya no se las pido, por lo tanto usted no me las puede exigir, como tampoco el empleador le podría decir, siempre aceptaste las horas extras por todo este periodo. Considero que es un acto de deslealtad y te voy a despedir por ya no querer hacer horas extras. Mal, pues, si lo despides sería un despido arbitrario, porque las horas extras no pueden ser exigidas ni por el empleador ni por el trabajador. Son enteramente voluntarias tanto para el trabajador como por el empleador. Por eso la norma dice, su otorgamiento y realización son voluntarios y debe ser el resultado de un acuerdo. Si se realizaron horas extras en beneficio del empleador, aun cuando no hubiera disposición expresa del empleador, es decir, no ha dado el permiso, se entenderá que éste ha sido otorgada tácitamente y prestadas voluntariamente por el trabajador, por lo que procederá el pago de las horas extras. Es decir, el trabajador de repente no cumplió con tener la boleta de horas extras, del permiso para que haga horas extras, pero se verifica que se quedó realizando un trabajo en beneficio del empleador. ¿Es hora extra y se debe pagar? Sí, porque el empleador, al tener el poder de dirección, el empleador es el que organiza el trabajo. Por lo tanto, él es el que debe verificar que el trabajador salga, ¿no? Y se lo ordena, ¿no? Señor, usted ya terminó su jornada, retírese. Por eso es que, por el poder de dirección que él tiene, de tal manera que si el empleador no tiene un buen sistema de control o de gestión de los recursos humanos, porque eso se lo permite precisamente este tipo de relación, que es una labor subordinada, donde el empleador es el que, a través del poder de dirección, tiene función normativa y función de control y fiscalización. Si no controla, no fiscaliza porque no se ha organizado bien y el trabajador se queda y hace horas extras, estas deben ser pagadas. Muy bien. Únicamente habrá trabajo de horas extras obligatorias, entre comillas, es la excepción. Primero hemos dicho que son enteramente voluntarias para ambas partes. Únicamente en los casos justificados en los que la labor de los trabajadores resulte indispensable a consecuencia de un caso fortuito, fuerza mayor, que ponga en peligro inminente a las personas, los bienes del centro de trabajo o la continuidad de la actividad productiva, la prestación de las horas extras será obligatoria para el trabajador, debiendo ser remunerada de todas maneras. Entonces, aquí no se ataca la parte del pago. De todas maneras, habrá el pago con la sobretasa. Lo que se está atacando es la voluntariedad. En principio, las horas extras son voluntarias, salvo estos casos especiales de caso fortuito o fuerza mayor, donde se ponga en peligro a las personas, los bienes o la continuidad de la actividad productiva. La labor en sobretiempo tiene o puede tener lugar antes de la hora de ingreso o luego de la hora de salida. Es decir, ya que la jornada tiene un inicio y un fin pactado, las horas extras puede ser cuando se comienza a laborar antes o cuando uno labora después de la jornada. En otras palabras, será hora extra la labor antes de la jornada convenida o después de la jornada convenida. El pago debe ser remunerada extraordinariamente en forma que por convenio, pacto o contrato se establezca, siendo el monto mínimo a pagar por hora de labor extraordinaria el valor de la hora calculada, o sea, de la hora común, el valor hora común a partir de la remuneración ordinaria del trabajador, incrementado en 25% por las 2 primeras horas y 35% para las horas restantes. Hay empresas que pueden pagar más por decisión unilateral o por convenio colectivo, como por ejemplo en el caso de construcción civil, ¿no? Donde el monto es muchísimo mayor, dobla, si no me equivoco, estos mínimos. Y como habíamos dicho, por convenio colectivo se pueden mejorar los derechos, pero no se pueden rebajar.
Por convenio colectivo no podríamos decir, solamente pago 20% por las 2 primeras horas y 30% a partir de la tercera. No, eso no se podría. Como tampoco existe esto de que por política de la empresa no se pagan horas extras. Ese término es incorrecto. En todo caso, lo que podría decirse, por política de la empresa no se realizan horas extras, de tal manera que el trabajador, por disposición de la empresa y con el control de la empresa, los trabajadores no se queden laborando después de la jornada de tal manera que no haya trabajo en sobretiempo. Pero si se realizó el trabajo en sobretiempo con beneficio para el empleador, porque se ejecutó una obra o servicio en favor del empleador, se tiene que pagar. Entonces, eso de que no se pagan horas extras por política de la empresa, no puede entenderse o no puede significar que si se realizó hora extra, no la pago. En todo caso, debería significar que no deberían hacer horas extras los trabajadores y para eso controlo. No solo lo dispongo en el reglamento interno de trabajo, sino que también controlo a través de los jefes de cada oficina, de cada local, con el personal de seguridad o personal encargado. Ya el empleador para eso tiene el poder de dirección que determine la salida de los trabajadores, ¿no es cierto? También dentro de las horas extras, el empleador está obligado a registrar el trabajo prestado en sobretiempo mediante la utilización de medios técnicos, manuales o seguros y confiables, lo que veremos en el registro y control de asistencia.